El versículo del día de hoy, primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 1, vamos a considerar. Dice el versículo 1: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. La primera parte de este versículo nos muestra quién es el que terminó con el pecado. Aquí en este versículo aparece una frase que sorprende a las personas y que muchos no conocían o no pueden creer. ¿Cuál frase? Esa que dice, terminó con el pecado. Esa frase, terminó con el pecado. Aparece en este versículo que acabamos de leer, ¿no? ¿Quién es el que terminó con el pecado? Al principio del versículo lo dice claramente: nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo? Al padecer de la manera que Él padeció, cuando a Él lo azotaron, cuando le colocaron esa corona de espinas, cuando lo crucificaron. Quienes han visto películas como La Pasión, han visto de una manera dramática así la tortura que le hicieron. Los látigos así le arrancaban la piel de la espalda. Él quedó, el sufrimiento que él experimentó, Jesús lo sabía. Porque Jesús, cuando oró, Jesús dice que su sudor era como grandes gotas de sangre. Jesús no quería padecer ese padecimiento que se tenía que padecer para satisfacer la paga del pecado. Y Jesús no estaba pagando por su pecado. Jesús no era pecador. Jesús entonces, ¿por qué padeció? Para terminar con el pecado. Terminó con el pecado del mundo entero. En la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así como lo oyes, tal vez tú has escuchado en una canción que diga de esta manera, que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A eso vino Jesús, a quitarlo. Y este versículo que hemos considerado hoy, vamos a leerlo nuevamente, es Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1, dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Esas frases son maravillosas. Esas últimas tres palabras. Terminó con el pecado. Cuatro, son cuatro palabras. Terminó con el pecado. ¿Quién terminó con el pecado? Nuestro Señor Jesucristo. Esto no se enseña en las que se conocen como iglesias, no se enseña, porque las personas dicen exactamente lo contrario. ¿Qué es lo contrario? A que Jesús terminó con el pecado. ¿Qué es lo contrario a estas cuatro palabras que forman la frase más maravillosa de la Biblia? ¿Qué es lo contrario? Todos somos pecadores. Ay, ¿usted no se ha fijado? Mire las noticias o salga a la calle, mire el comportamiento de las personas. Así hablan los demás. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que Jesús, lo leímos hoy, eso está en el versículo del día de hoy, dice que Jesús terminó con el pecado. Lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿quién lo puede creer? ¿Quién puede creer a nuestro anuncio? ¿Quién? La persona que no cree en sí mismo. Por eso dice que te armes del mismo pensamiento. Este versículo lo dice. ¿Cuál pensamiento? Lo que hizo Jesús. ¿Quién lo puede creer? ¿Quién puede recibir esa mente de Cristo? ¿Quién puede recibir la mente de Dios? Lo que Dios hizo, la obra maestra de Dios. ¿Cuál fue? Enviar a su Hijo. Dice en Isaías 53, versículo 10, que a Dios le plació de esa manera. Así hizo Dios. ¿Por qué? Por amor a ti. Ya sabes lo que dice Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Espero que tú puedas creer en eso que hizo Jesús. ¿A qué vino? Para terminar con el pecado. Está escrito en el versículo que leímos el día de hoy, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Léelo, medita en la palabra. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. La única forma de que alguien reciba la salvación es que sea libre del pecado. Para ser salvo, bíblicamente,
tiene que recibir el perdón de los pecados. Es decir, tiene que lograr creer. Recibir el perdón de los pecados es creer la obra que Jesús hizo para hacernos libres del pecado. Conoceré la verdad y la verdad os hará libres. Hoy te hemos dicho cuál es esa verdad que te hace libre. Que Jesús terminó con el pecado. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Está escrito en la Biblia. No lo enseñan en las que se conocen como iglesias, pero es la palabra de Dios, es la verdad y es lo único que te puede hacer libre, verdaderamente, no temporalmente, verdaderamente de una vez y para siempre del pecado. Vamos a orar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. ¿Cuántas personas todavía sufren y se dan golpes de pecho y se consideran pecadores por lo que ven que hacen, la maldad que ellos ven que sale de ellos mismos? Pero tu palabra dice claramente, ninguno hay bueno. De nosotros inevitablemente sale y sale y sale maldad. Pero la palabra dice también algo que a nuestros ojos es difícil de recibir. Por eso claramente dice la palabra que a todos los que le recibieren, ¿qué pasa? Les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Las personas, para que verdaderamente puedan convertirse en hijos de Dios, necesitan creer la palabra, necesitan votar su pensamiento, necesitan poder ver lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para librarnos del pecado. Con pecado nadie se puede acercar a Dios. Con pecado nadie puede decir que es hijo de Dios. Pero Satanás tiene engañadas a las personas para que dejen este cuerpo creyendo que son pecadores. Si una persona muere creyendo que es pecadora, no puede ir a tu presencia. Y sabemos cuál es el otro destino. La Biblia lo llama el castigo eterno. Tú nos diste la misericordia, pero el ser humano, por no creer en ti, en tu palabra, rechaza el Evangelio creyendo en sus buenas intenciones, en sus madrugadas, sus ayunos, sus desvelos, sus diezmos. Permite que las personas que se conectaron el día de hoy puedan creer en tu palabra, Padre, para que sean salvos, así como me has dado la salvación a mí, así como me has hecho justo y me has hecho libre del pecado. Permite que las personas que están escuchando esta oración también, escuchando esta prédica corta de menos de 10 minutos, puedan ser libres del pecado. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.